Bueno, ante todo, otra vez es un gusto estar con ustedes el día de hoy para continuar estudiando las escrituras. Hoy voy a enseñar una parábola que es bastante conocida, eh, popular. La hemos conocido desde que éramos pequeños. Quizás nuestros padres, nuestra maestra de escuela bíblica nos enseñó. Eh, la jerga pródigo, seguramente que lo han escuchado, cuando alguien se va de casa, pues se le llama a esa persona pródigo. En Estados Unidos es una de las parábolas más conocidas, la de Lucas 15, 11 al 32. Es conocida como la parábola de el hijo pródigo. Muchos escritores se han inspirado en esa parábola. Los teólogos lo conocen como la parábola, el evangelio dentro del evangelio, ¿no? El evangelio dentro del evangelio. Si bien es cierto, la parábola es bastante conocida, sin embargo, a la hora de leerla, nosotros lo leemos con nuestra mente occidental. Entonces comenzamos a imaginarnos lo que la parábola significa para nosotros. Y esa ha sido la forma como ha sido interpretada esta parábola occidentalmente. Hoy propongo enfocar la parábola desde una forma más oriental, porque quien la contó fue un oriental, la contó para judíos, y creo que debemos respetar su cultura. Muchas veces es nuestra cultura la que interpreta el texto bíblico, ¿no? Una cultura muy moderna. Creo que nos beneficiamos más si nos vamos a la cultura del Medio Oriente y comprendemos, ¿no?, ese desenlace o drama que está en aquella parábola. Esta parábola tiene que ver con conflictos familiares, ¿no? Algo que es común, desde que cayó el hombre en pecado, siempre hay conflictos familiares. Vamos a poner nuestra diapositiva para explicar algunos detalles que creo que necesitamos nosotros entender a la hora de abordar esta parábola. Alguien me avisa si se ve la diapositiva, porque eso es lo que quiero, ¿no? Esta es la diapositiva. Le he titulado El pródigo obediente. En realidad, nuestro estudio va a estar basado en Lucas 15, 25 y 32, lo cual no quiere decir que vamos a dejar de lado Lucas 15, 11, donde se habla del hijo menor. Pero me voy a enfocar especialmente en el pródigo obediente, ese que está en casa, ese que no se va de casa, ese que es obediente, disciplinado, espiritual, ese hombre que ayuda a su padre, no abandona a su padre, que está en los momentos más duros que su padre está pasando, ese hijo mayor está con él. En cierta iglesia, un pastor hizo una escena donde a quien le preparó el becerro gordo y a quien le puso vestiduras de príncipe fue al hijo mayor. Y una señora de atrás de la banca dijo, así debió ser, así debió terminar la parábola. Quien debió recibir las bendiciones y el premio era el obediente. Curiosamente y en forma escandalosa, Jesús más bien premia al desobediente. Jesús hace una fiesta para el que ha despilfarrado su dinero. Interesante esta parábola. Desde ya es escandalosa, extremadamente escandalosa, pues así es la gracia. La gracia, pues, es escandalosa y hay mucha gente que no puede entender por eso la gracia. Algunas cosas que hay que entender sobre esta parábola, que creo que son dignas también de considerar. La pregunta que vamos a hacer a la parábola es, ¿cuál es la enseñanza principal de esta parábola? ¿No? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos sobre esta parábola? La llave, hermanos, para entender la parábola se encuentra en Lucas 15, 1 y 2. Esa es la llave. En realidad son 5 parábolas, pero voy a contar solo una. Y su contexto es justamente esta parábola que
vamos a contarlo. Vamos a ver primeramente la llave. Lucas 15, 1 y 2 dice así. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. A partir de allí es donde Jesús comienza a dictar una serie de parábolas, la de la moneda perdida, de la dracma perdida, de los hijos perdidos, del mayordomo infiel y del rico y el Lázaro, ¿no? Es una serie de parábolas. Pero veamos qué hay en el contexto, qué es lo que le llevó a Jesús a contar esta parábola, especialmente de los hijos perdidos. Está allí. Había una situación que preocupaba a los líderes religiosos de su época y era la siguiente. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Quienes más gustaban del mensaje de Jesús, quienes seguían a Jesús, era un tipo de personas que tenían sus vidas enteramente cuestionadas, ¿no? Personas de mala fama escuchaban a Jesús. El auditorio de Jesús estaba lleno de perdidos, de pecadores, de gente que había vivido una vida sucia, una vida negra. Ese tipo de gente escuchaba y gustaba de la predicación de Jesús. Interesante, ¿no? Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Yo me pregunto hoy, ¿por qué será que las prostitutas y los publicanos y los pecadores no vienen a escucharlos? Quizás hemos perdido de vista el mensaje de Jesús. Les dejo esto como para pensar. Pero en la época cuando estaba Jesús, los pecadores se sentían cómodos escuchando a Jesús. Se sentían cómodos escuchando a Jesús. No sé por qué hoy no se sienten cómodos. Cuando uno ve el Facebook es suficiente para ver que nos hemos vuelto ortodoxos y que lo único que hacemos en nuestro Facebook es hacerle ver a la gente cuán correcto estamos nosotros y cuán incorrectos son ellos. Utilizamos nuestro Facebook para denigrar a otra iglesia, denigrar a otras personas, en lugar de centrarnos en el mensaje de Jesús. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Jesús era llamado amigo de pecadores y publicanos. Cuando el texto de Lucas llama recaudadores de impuestos, se refiere a aquellos cobradores que eran judíos, sin embargo decidían colaborar con el gobierno romano para sacar los impuestos del pueblo. Para llegar a tener el puesto de recaudador de impuesto, había que dar un aporte económico, una suma que el gobierno romano te pedía, y entonces Roma al recaudador de impuestos le exigía una tasa que tenía que pagar, el resto se quedaba en sus bolsillos. Los recaudadores de impuestos publicanos eran vistos por los judíos como vendepatrias, personas que estaban colaborando con el gobierno romano y se habían contaminado con gentiles. Eran vistos como ladrones. Es más, eran ladrones. Otro tipo de gente que vemos ahí, pecadores. Los pecadores. Aquí los pecadores se hace alusión a las prostitutas, a los mendigos, a las personas con deficiencias físicas, paralíticos, cojos y ciegos. Estos estaban entre los pecadores. Hay una traducción que me gusta. Esta traducción dice gente de mala fama. Jesús se juntaba con gente de mala fama. Había un grupo que no estaba de acuerdo con Jesús, un grupo que veía que Jesús estaba siendo alguien de manga ancha, que estaba abriendo las puertas a personas que no lo merecían. Este grupo era el grupo de élite llamado los fariseos y los escribas o maestros de la ley. Ellos dicen que se pusieron a murmurar y dijeron, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Este grupo eran aquellos que se creían justos y santos, intelectualmente como también en su vida. Y entonces este grupo no estaba conforme con lo que Jesús estaba realizando. Veían que era un escándalo, que estaba abriendo las puertas a pecadores.
La versión en Lucas en griego es llamativa. Para la palabra recibir, que esta es la parte clave, existen dos palabras, doshemai y prodoshemai. Eso quiere decir recibir en griego, ¿no? Doshemai y prodoshemai. Doshemai quiere decir te recibo, me siento contigo, pero no necesariamente estoy a gusto. Te escucho, pero eso es todo, no estoy comprometido contigo. Es como que usted recibe al cartero que le trae una carta, pero usted no está emocionado de ver al cartero. Usted simplemente lo recibe por un cumplido, porque tiene que darle algo, pero no hay alegría en su corazón. La palabra que usa Lucas aquí no es doshemai, sino prodoshemai. Este recibe a los pecadores y con ellos come. Prodoshemai quiere decir, me da mucho gusto estar contigo. Me alegra al punto de tomarme una cena contigo. Me alegra tanto de verte. Jesús no hacía doshemai, sino Jesús hacía prodoshemai con los pecadores. Los recibía, los amaba, no los cuestionaba, sino que los amaba. Les daba el mensaje de Dios, un mensaje de gracia, un mensaje de perdón, un mensaje de misericordia. Y entonces esto les volvía locos a los fariseos y a los escribas. Por eso comienzan a cuestionar a Jesús por recibir a los pecadores y comer con ellos. La idea principal de esta parábola entonces es enseñarnos que Jesús recibe a los pecadores, pero que hay una clase que no está de acuerdo con Jesús, y esta clase es una clase religiosa, llamada los escribas y los fariseos. Es en este contexto que hay que mirar la parábola. Si usted ve la foto que puse allí en mi pantalla, esta es una foto que se encuentra actualmente en el Museo de San Petersburgo, en Rusia. Esta foto esta pintura lo hizo Rembrandt, ¿no? Un famoso pintor holandés. Hizo tantas pinturas, pero esta es una de las que hizo cuando ya estaba viejo, ¿no? En sus últimos días, cuando vivía con un mendigo, cuando nadie lo quería, inclusive lo despreciaba en su propia familia. En esos momentos de soledad y tristeza, Rembrandt tomó el Evangelio de Lucas e inspiró. Algunos historiadores creen que allí encontró su esperanza y se encontró aceptado. Eso hizo esta parábola. Nosotros vemos aquí a un anciano, ¿no? Dulce, tierno, y a un muchacho que parece que viene de una grande travesía. Parece que no ha ido bien, viene de un lugar inhóspito, lleno de lamentos y tristezas. Parece que ha hecho un viaje doloroso. Usted puede ver allí prácticamente un pie sin zapatos, todo desaforado, maloliente, tiene unas vestiduras bastante gastadas, y se ven allí en su rostro del muchacho, pueden notar que tiene una cara de feto. Ha llegado al lugar más seguro, al corazón de su padre. Ese es el lugar más seguro, al corazón de Dios o al corazón de Jesús. Ahí se siente protegido y seguro. Las manos de un hombre que sujeta y la otra mano de este anciano es de mujer. Es una mano de perdón, de misericordia, y la otra es una mano de firmeza. Este es todo un escándalo, esta pintura. Y hacia al lado hay 4 mirones que están viendo estupefactamente este escándalo. No están de acuerdo. Rembrandt, sin duda alguna, entendió el mensaje de esta parábola. Avanzando un poco más en la parábola, también notamos que la clave, ¿no?, de esta parábola, la clave, el mensaje que yo puedo encontrar en esta parábola, a los pecadores recibe. Ese sería el mensaje. A los pecadores recibe. Es lo que vamos a ver en esta parábola. Avanzando un poco más, aquí está, Lucas 15:27, dice lo mismo. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Esto es lo que enojó al hijo mayor. El padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Es decir, el hijo mayor se molesta, se enoja porque su padre le ha recibido, porque su padre le ha aceptado,
porque su padre, a pesar de lo que ha hecho, a pesar de la vida pródiga que ha vivido, el padre le ha recibido. Esto es escandaloso. El hijo mayor no lo puede creer. En realidad cuestiona a su padre porque no está de acuerdo en que su padre haya hecho prodoshemai, haya recibido a su hijo. La palabra sano no se refiere a shalom. Se ha reconciliado o lo ha perdonado. Esa es la palabra sano. De ahí viene la palabra shalom. Dios lo ha perdonado, se ha reconciliado, ¿no? Esto es lo que podemos ver en esta parábola. Ahora sí, vamos a leer Lucas 15 para entender algunas cosas de la parábola, ¿no? Dice Lucas 15, 1, voy a leerlo en mi versión, 15:11. Jesús siguió contando, un hombre tenía 2 hijos. Yo pregunto a la congregación, ¿cuántos hijos tenía el hombre? 2. ¿Por qué será que solo nos hemos centrado en uno? La mayoría conocemos al pródigo, al que se fue de casa. Esta parábola no debe llamarse la parábola del hijo pródigo. Aquí en el título habla del pródigo, el hijo pródigo. Aquí no se debería poner el hijo pródigo, sino los 2 hijos pródigos y el padre que ama. Los 2 hijos pródigos y el padre que ama. Porque así como el hijo pródigo, el que se va de casa, está perdido, el que está en casa también está perdido. Perdido en la obediencia, perdido en su conducta, perdido en su moral, perdido en su vida religiosa, perdido en sus quehaceres espirituales o en sus servicios religiosos. Está perdido también. Entonces la parábola debería llamarse la parábola de los 2 hijos perdidos. Pero bueno, el que toma la acción aquí es el menor, ¿no? Le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre dividió sus bienes entre los 2. El menor es el que le pide, no le pide herencia, en el griego es exousia, que no es herencia. No le está pidiendo herencia, porque el hijo menor era judío y entendía que pedir la herencia era responsabilidad, era quedarse en casa, hacer que el negocio fluya o crezca. Así que el término herencia no figura aquí en el griego, es exousia. Es como que le está pidiendo cosas para que él las utilice, él las pueda usar para disponer de eso. Él está pidiendo eso. Dice, el padre no cuestiona, me llama la atención, ¿no? Es un padre que respeta la libertad. Simplemente dice que le dio a ambos, ¿no? Le repartió las cosas, pero el padre todavía tenía la autoridad porque no había muerto. Tanto de aquí sacamos que todavía no estaba la repartición de la herencia, simplemente el padre le da lo que le pedía y el padre tiene el control todavía de todo esto. El 13, no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Aquí nos damos cuenta que él no pedía herencia. Dice, juntó todo. Esa palabra, juntó todo, en el griego es sinagogón pantés. Es como que le estuviera pidiendo cosas para venderlo, cosas para que él lo venda. Y de hecho, que hay una versión que quiero compartir, dice eso, ¿no? Esta versión nos dice lo siguiente acerca de lo que le pide, ¿no? Lamentablemente las versiones no nos ayudan tanto a la hora de entender el pasaje de ahí, ¿no? Creo que acá está, aquí está. Lucas 15:13. ¿Qué realmente qué le está pidiendo? Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. En realidad lo que estaba pidiendo era cosa para poder venderlo, ¿no? Por eso dice aquí esta versión, pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país. Imagínense el escándalo, ¿no? En la ciudad, en el pueblo. Este hijo que no tiene sentimientos, no tiene corazón, está haciendo sufrir a su padre. En todo momento su padre está callado porque está sufriendo por dentro. Hay muchas personas que sufren por dentro, no son capaces de insultar, no son capaces de violentar, no son capaces de castigar.
sino que sí sufren por dentro. El padre está sufriendo por dentro. Su hijo le está haciendo un desaire, su hijo se está separando de la familia y ese sufrimiento es por dentro. En todo momento el padre está callado, está en silencio. Encima, delante suyo, aquellos bienes que le habían costado muchos años de sacrificio, el hijo los vende. Y no vaya a pensar que lo vende a buen precio, porque cuando uno está apurado por irse de casa, uno vende al precio de un plato de lentejas. Sí, el hijo menor vendió esos bienes que recibió, finca, vaca, qué sé yo, camellos, a un precio ínfimo, a un precio barato. Y la gente se aprovecha, ¿no? Él vendió así porque él quería dinero en efectivo. Él juntó todo, eso quiere decir efectivo, él quería efectivo, entonces vendió todo al apuro y se fue inmediatamente lejos de su pueblo. Estaba rechazando su sentido de pertenencia, se fue lejos, no quería saber nada de su padre y allí pues vivió una vida disipada. Llegó a un punto que él perdió absolutamente todo. Usted ya conoce la parábola. Jesús a propósito pone un chancho. Para los judíos usted sabe que llegar al punto de criar chanchos es algo muy bajo, ¿no? Había caído tan bajo que no tenía ya nada. Era un príncipe que ahora era un pastor de chanchos. Era un vagabundo. Los chanchos comían mejor que él, porque el texto dice que nadie le daba. Así que este hijo, cuando no tenía nada, lo había perdido absolutamente todo, se acuerda de su padre, que era un hacendado, y dice, volveré a mi padre, porque en la casa de mi padre hay pan en abundancia, es decir, es un padre que tiene todo, volveré a mi casa. Y él decide volver a la casa de su padre, no porque estaba arrepentido, no había arrepentimiento, sino la necesidad. No tiene que comer, siente mucho frío, es miserable. Él vuelve a su padre con un mensaje, un sermoncito se había preparado para cuando se encontrase con su padre. Le iba a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Ya no soy digno. Al comienzo se creía digno, por eso recibe una parte de la herencia. Ahora viene con un mensaje, no soy digno. Yo, pues, quiero pagar lo que perdí. Hazme un trabajador. Él quería ser un trabajador, un jornalero, para que con el trabajo, con el sudor, el padre se sorprenda y diga, bueno, ahora sí te voy a devolver el derecho de ser mi hijo. Él quería trabajar. Él pensaba que con obras podía ganarse el favor de su padre. Así que esto es lo que él está pensando hacer. Había otro detalle que no está aquí, pero sí entre los orientales, es que antes que él volviese a su padre, él tenía que pasar por la comunidad. Cuando un padre no sabía gobernar a su hijo, entonces la comunidad era la que le daba la lección al hijo. O sea, si tu padre no sabe gobernar, si tu padre no sabe cómo cuidarte, si tu padre no sabe disciplinarte, pues te vas a tener que tocar con nosotros, la comunidad. La comunidad era justiciera y estaban esperando el retorno del hijo a casa, que volviese. Y si volviese, la comunidad le iba a salir al encuentro y le iban a hacer un escándalo público, lo iban a justiciar. Esa ceremonia en hebreo se llama Kesasat. Así que no era fácil que el hijo volviese a su casa. Tan necesitado estaba que no le importó pasar el colador de la comunidad. Entonces va, a pesar de lo que le espera justicia, le espera que lo insulten, pero no le importó, él estaba necesitado. Entonces hace su retorno a casa. Pero hay algo sorprendente que Lucas nos comenta, ¿no? Dice así, en el siguiente verso, Lucas 15 dice lo siguiente, 20. Entonces se levantó y volvió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Estas acciones o verbos nos hablan de que el que ve a lo lejos o divisa era su padre. Su padre siempre estaba allí pendiente de su hijo. Y un día de esos el padre lo ve. Dice, a lo lejos, el padre divisa a lo lejos y ve a su hijo. No vino como salió.
denigrado, mal vestido, maloliente, con unas ropas míseras, quizás con cicatrices. Cuando su padre lo ve a lo lejos, Lucas nos cuenta que el padre sale de la casa, corre. La palabra correr aquí en este verso viene del griego de los estadios, ¿no? Usa Lucas, es lo que se hacía en los estadios, los atletas que corrían. Es decir, imagínense la corrida del viejito, cómo corre, ¿no? Este anciano corre a una velocidad de atleta, ¿sí? Porque está su hijo. Yo me preguntaba, ¿por qué corre? Por el peligro. Su hijo está en peligro. La comunidad lo va a encontrar. Así que para que la comunidad no lo encuentre, él primero lo encuentra. También aquí hay un anticipo de la encarnación. Jesús salió de su hogar, de su palacio celestial, corrió hacia nosotros para salvarnos. También hay un anticipo de la expiación. ¿Por qué digo? Porque cuando él besa a su hijo, lo encuentra, lo besa, la comunidad es la que está viendo toda esa escena. La comunidad decía, no puede ser, ¿cómo es posible este padre que este hijo ha derrochado sus bienes, se ha portado de una manera mala y el padre lo está perdonando? Porque ese es el beso, lo está perdonando. El beso quiere decir que le dio varios besos, no solo uno, sino varios besos. Ese es el término que usa Lucas allí. Entonces, el padre ha perdonado a su hijo y ante eso está el escándalo. Lo mismo sucedía con Jesús. Recibía a los pecadores y los fariseos y escribas cuestionaban a Jesús. Esta parábola, sin duda alguna, se cuestiona al padre porque el padre está abrazando a su hijo, el padre ha corrido para perdonarle. Eso hizo Jesús, se encarnó, corrió a esta tierra y murió entre pecadores, dándonos su misericordia, dándonos su perdón. La cruz es la misericordia, es el derroche del cielo para nuestro perdón, para nuestra reconciliación. Entonces, llama la atención. ¿Por qué corrió? Corrió para que no sea ajusticiado. Jesús fue a la cruz para que nosotros no seamos ajusticiados por la ceremonia que es azar. Jesús fue a la cruz para evitarnos el castigo. Jesús fue a la cruz para evitarnos la condena. Jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados, para que sobre nosotros se ponga la misericordia. Es en virtud al sacrificio de Cristo que nosotros tenemos buena voluntad para con Dios. Es en virtud al sacrificio de Cristo que nosotros somos aceptados y perdonados. Esta experiencia, entonces, es la experiencia de Jesús cuando salió de su casa para venir a abrazarnos y perdonarnos. Aparte de esto, ustedes pueden ver que se le da un anillo, ¿no? Que quiere decir autoridad, se mata el becerro gordo, hay toda una fiesta por el regreso de este hijo. Pero bueno, en el verso 25 hay un hijo que no está de acuerdo. Y ahí es donde vamos a basarnos. 25. El hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y vio las danzas. No sé dónde estaba este hijo, no se enteró de cómo que su padre había aceptado a su hermano, que su hermano había regresado. Dice el texto que él estaba en el campo. La palabra mayor en griego es presbítero, ¿no? Se utiliza para ancianos. Esa es la palabra mayor, presbíteros. Yo no creo que este hijo estaba trabajando en el campo. Él estaba ordenando, él estaba disponiendo. Él estaba administrando, era un administrador. Presbíteros quiere decir eso. El hijo mayor estaba hasta altas horas de la tarde allí viendo cómo estaban las cosas en el campo. Cuando él llega a la casa, a lo lejos también escucha música, danzas. Estaba intrigado qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Cómo hace una fiesta sin haberlo avisado? ¿Cómo así se está haciendo fiesta sin que lo sepa? ¿No? Todas estas cosas le llamaron la atención y dice el 26, y llamando a un criado le preguntó qué era eso. En el griego no hay la palabra criado, sino paidos, que es niño,
¿no? No es un criado, no. El padre no tenía criados, era un paidos. Esto es lo mismo que se utiliza para el niño Jesús. Paidos es un criado y las versiones orientales traducen así, paidos, niño. Entonces, estos niños son aquellos niños que cuando hay fiesta, no sé si se acuerdan antiguamente, cuando éramos más jóvenes, cuando el vecino hacía fiesta, me acuerdo, no me invitaba, pero como era mi vecino, entonces entraba, ¿no? Allí a la casa del vecino, el vecino nos invitaba, sin ser invitados, solo por el hecho de ser vecino. Entonces, estos son niños que están allí, ¿no? Saben que hay una fiesta, se han acercado al lugar y se han enterado de lo que ha ocurrido, ¿no? Que hay un hermano que ha venido, que estaba perdido y que el padre lo ha recibido y que hay alegría. Entonces él le pregunta a uno de los criados qué era aquello y aquel paidos o niño le dice, y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Él le dice, mira, ve, tu hermano ha vuelto, ¿no? Él todo inocente, tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, pero también dice otra palabra, le ha recibido bueno y sano. En realidad lo que enoja al hijo mayor no es el becerro gordo. No le enoja que el padre haya hecho fiesta. Lo que le enoja es que le ha recibido bueno y sano. La palabra sano, ya les expliqué, es shalom, lo ha perdonado. Ese es lo que realmente le enoja, le indigna al hijo mayor, que su padre le haya perdonado, que su padre se haya reconciliado con él. Eso le enoja. No le enoja otra cosa, sino que el padre le ha recibido, le ha aceptado, tal como los escribas y fariseos cuestionaban a Cristo. A los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese más abajo. 28. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Fíjese hasta dónde llega. No quería entrar. Se enojó y no quería entrar. No estaba de acuerdo con lo que el padre estaba haciendo. Está cuestionando a su padre. A veces los hijos mayores se portan así, ¿saben? Sí, porque son los hijos que uno tiene de joven y pues ellos tienen ese tipo de comportamiento, esa tendencia. Los hijos mayores son los más obedientes, son los que te ayudan desde pequeño, tienen cierto problema. Entonces este hijo mayor se enoja y no quiere entrar. ¿Sabes qué? Desde ya esta es una mala educación para esa época. Él está rompiendo con los valores del hogar, de la tierra donde nació. Porque quienes debían recibir a los comensales y saludar era el hermano mayor. En una fiesta era el hermano mayor, ya que él iba a recibir la mayor parte de la herencia, quien tenía que atender a los comensales, no era el padre. Aquí hay ausencia del hermano mayor y tampoco quiere, él no quiere atender. Desde aquí está rompiendo con la cultura, está rompiendo con los valores que ha aprendido desde chico. Es un hijo también malcriado, es un hijo también prepotente. Está cuestionando a su padre y está realizando otro tipo de escándalo. Porque el padre no debió salir. No debió salir. El hijo debió entrar. Así eran las cosas. El padre no debía salir porque era falta de respeto en esos tiempos de que alguien que estaba con sus comensales dentro de casa, dejara de atender a sus comensales para salir afuera. No debía salir este padre, no debía salir. Pero el padre no le interesa, no le importa lo que diga sus comensales, no le importa lo que le diga la gente. El padre tiene un corazón de amor tanto para el menor como para el mayor. Hay un mayor que está perdido afuera. Hay un mayor que no está en casa, que está perdido en la obediencia, está perdido en sus deberes religiosos. También está perdido como su hermano que estaba perdido. Así que él se levanta de la mesa, deja a sus comensales, sale a la calle. Porque hay un hijo que también necesita ser salvo. Hay un hijo que no ha comprendido el plan de Dios. Hay un hijo que no ha entendido la justificación por la fe. Hay un hijo que no ha entendido la gracia de Dios. Ese hijo es el obediente. Es el hijo que está pegado a la ley. Es el hijo que vive su vida religiosa basado en los deberes, en las normas.
es un hijo que paga sus diezmos y ofrendas, que ayuna, que diezma la menta y el comino, es un hijo que no adultera, es un hijo que obedece el Shabbat, es un hijo obediente, pero está perdido en la obediencia. Ese es el hijo mayor, es presbítero, es un líder religioso, pero está perdido. Él no ha entendido el escándalo de la gracia. Para él es un escándalo, no es un motivo de gozo. Entonces, este padre es padre tanto para el perdido como también para el que está perdido en casa, en los deberes religiosos. Él ama tanto al pecador como también al legalista. En la cruz Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, hablándoles a los legalistas. Ese es el corazón de Dios, que no tiene hijos predilectos. Él no tiene hijos predilectos. Él nos ama de la misma manera y con la misma intensidad. Y es su amor, es su misericordia, es su bondad la que nos cambia nuestra perspectiva de Él. No es su mandato, no es su ley la que nos cambia. Es su amor, es su corazón, es su bondad la que me cambia mi perspectiva de ver a Él. El hijo menor cambió cuando vio el trato del Padre, cómo nos trata. No es rencoroso. Él no dice, oh no, antes que te arrepientas, primero vas a pasar por una serie de cosas. Él no demanda, Él no te pone una denuncia. Él te ama. A Él importas tú. Por eso tuvo que correr como corren los atletas para salvarnos y morir en la cruz por nuestros pecados. Vamos a ver el diálogo, que es interesante, el diálogo que hace el padre con el hijo mayor. Dice así: entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar, el verso 28, por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase. Aquí vemos la bondad, le rogaba que entrase. Fíjese hasta dónde fue capaz de rebajarse. Les rogaba que entrase. Les suplicaba que entrase. Eso hizo Jesús con los escribas y fariseos. No crean que los odiaba. Él los amaba. Él lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Aunque lo crucificaron, no fue revanchista. Mandó a sus apóstoles para que hablaran el mensaje de gracia a Jesús. Sin embargo, ellos también crucificaron a sus apóstoles. Les rogaba que entrase. ¿Qué más? 29. Pero él respondió al Padre, hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Claro. Tantos años te sirvo. Sirviente. No se sentía hijo. Se sentía sirviente. Hoy día hay mucha gente que se siente sirviente. Yo no sé si es tu caso. Yo por muchos años me sentía sirviente. No disfrutaba de lo que hacía. Lo hacía por temor al castigo o por conveniencia, por amor al premio. Pero hacía las cosas así. Sí, era un sirviente. De todos mis hermanos, al que más amaban en casa era a mí. Porque yo aprendí algo desde muy chiquitito. Yo era un niño que a los 5 años ya sabía lavar las ollas. Así que mi abuela me veía lavar las ollas, ¿no? Y sacarle inclusive esa cosa negra que se pone en las hollín, se llama, ¿no? Raspaba y sacaba, lavaba los platos. Y mi abuela, oh, qué buen hijo tiene Sanduesa, ese es un gran hijo. No hay, es un hijo ejemplar. Entonces a mí me gustaba que así, ¿no? Entonces yo fui aquel que recibió menos castigo porque aprendí que la obediencia, ¿no? Hace que me halaguen y eso me comenzó a gustar. Por eso que yo no me perdí en el alcohol, nunca fumé ni tomé, porque pensé que la obediencia me ayudaba a esas cosas y me ayudó porque todos hablaban bien de William. A mí me llamaban el niño de oro, pero después me di cuenta que era más pecador que otra cosa, porque Dios me ve de otra manera, ¿no? Entonces, los hijos mayores pensamos que
que la obediencia también nos gana el favor de Dios, y no es así. Entonces, este hijo era un esclavo, no se sentía hijo. Tantos años te sirvo, no habiéndote servido jamás, y nunca me has preparado un cabrito para gozarme con mis amigos. Sigue diciendo. Y 30. Y ahora que vino tu hijo, en forma despectiva le dice, ¿ves? Ni siquiera dice mi hermano, debería ser adelfo, ¿no? En griego, hermano, no le dice hermano. Y ahora que ha venido tu hijo. Es una forma muy sarcástica y despectiva de este hijo, ¿no? Que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. El becerro grueso, ¿no? Quiere decir el becerro más alimentado con los mejores trigos. Has matado el becerro gordo para tu hijo. Y entonces el padre le dice lo siguiente. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es algo que él no quería entender, porque él se sentía esclavo. Él no pensaba que las cosas eran de él. Y ese legalista sí, cuando tú le preguntas a un legalista, ¿eres salvo? El legalista te dice, no, todavía me falta. Tengo que arreglar mis cuentas con Dios, tengo que ser más perfecto. Pero el legalista no entiende que todas las cosas son nuestras, no porque nos portamos bien, sino porque Él es nuestro Padre, porque nos pertenece, ya que somos sus hijos. Por eso le dice, todas mis cosas son tuyas. Y yo he venido a decirte esta noche, hermano, todas las cosas y las promesas que están en la Biblia son tuyas, no porque te portas bien, sino porque Él es tu Padre amante. La Biblia dice que Él nos dio herencia, y esa herencia no nos da porque estamos en casa, nos da porque Él tiene un corazón lleno de gracia y de verdad. Él nos da porque somos sus hijos, y Él nos ha regalado su herencia. Tenemos una herencia grande en los cielos. Finalmente, el 32 dice, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Así termina. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Esta parábola es inconclusa. A mí no me gusta la parábola, porque no tiene final. No se sabe si el hijo entró o no entró. Una forma rara de terminar una parábola, ¿no? Jesús la deja inconclusa. Yo me estaba preguntando por qué Jesús dejó inconclusa esta parábola, por qué no tiene un final. No se sabe si entró el hijo mayor o no entró. No se sabe lo que pasó. ¿Sabes que Jesús lo dejó a propósito? Porque estaba invitando a entrar. Lo dejó allí porque tú tienes que escribir esa parte que falta. Tú decides entrar a la salvación por gracia. Lo dejó allí inconclusa porque las personas deben responder a esa parte que falta. Pregunto, ¿entrarás a la salvación por gracia? ¿Entrarás al escándalo de la gracia de Dios? Ojalá que sí. También la dejó inconclusa porque, ¿sabes cómo termina? Termina en un homicidio. Y esto es dramático. Esto me hace acordar a Caín y Abel. Caín era el hermano mayor y termina matando a Abel. Se enojó también Caín y termina matando a Abel. Terminó inconclusa porque más tarde los escribas y fariseos terminarían matando a ese padre que representa a Jesús. Jesús murió porque recibía a pecadores y publicanos. Finalmente, los legalistas, a quienes Dios ama inconmensurablemente, terminan matando y crucificando a Jesús porque no entienden, no comprenden que la salvación es por fe, solamente por fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.